Nunca pensé que la boda de mi hermano sería el día en que todo se desmoronaría. Me llamo Sara Vidal, y durante la mayor parte de mis 32 años había sido la pacificadora de nuestra familia, la que arreglaba las cosas cuando el temperamento de papá estallaba o mamá se refugiaba en un silencio frío. Pero aquella cálida tarde de junio en Ciudad Esmeralda lo cambió todo. La ceremonia en la iglesia de San Andrés había sido preciosa. Mi hermano menor, Marcos, parecía más feliz de lo que jamás lo había visto mientras observaba a su prometida, Elena, caminar por el pasillo. La recepción se celebraba en Mirador del Río, un elegante lugar con vistas al río Las Cascadas. Luces blancas de ensueño parpadeaban en los árboles, y el atardecer pintaba el cielo en tonos rosados y dorados. Debería haber sido perfecto. Estaba sentada en una mesa con mi esposo, Javier, bebiendo una copa de cava y viendo a los invitados bailar. Mamá se había superado planeando todo, desde las flores hasta el menú. Siempre había sido meticulosa, exigiendo perfección en todas las cosas, especialmente en lo que respecta a las apariencias. Papá estaba en el bar. Su risa fuerte se escuchaba por toda la sala mientras charlaba con el padre de Elena. «Deberías comer algo», dijo Javier, deslizándome un plato de aperitivos. «No tengo hambre», respondí, aún mirando a papá. Iba por su cuarto whisky, y la noche era joven. Podía sentir el familiar nudo de ansiedad formándose en mi estómago. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi hermana, Laura. «Va a dar un discurso. Mamá me acaba de decir, ¿puedes detenerlo?». Levanté la vista y vi a papá moviéndose hacia el micrófono cerca de la pista de baile. Su andar era inestable, su rostro enrojecido. Mamá lo miraba con esa sonrisa tensa que usaba cuando estaba furiosa, pero se negaba a mostrarlo. «Disculpen», le dije a Javier, ya levantándome. «Sara, no lo hagas», me advirtió, agarrándome la muñeca. «Deja que las cosas sigan su curso. No es tu responsabilidad». Pero siempre lo había sido. Desde que tenía 10 años y me di cuenta de que a veces podía evitar las discusiones explosivas de papá con mamá, preguntándole sobre el trabajo o los deportes, cualquier cosa para distraerlo. Desde que empecé a sentarme con Laura cuando lloraba después de sus peleas, diciéndole que todo estaría bien mañana. Desde que Marcos empezó a llamarme a mí en lugar de a mamá cuando necesitaba consejo. Me solté de Javier y crucé la sala a toda prisa, pero era demasiado tarde. Papá golpeó el micrófono, provocando un chillido que hizo que todos se encogieran. «Hola a todos». Sus palabras eran ligeramente arrastradas. Me gustaría hacer un brindis por mi hijo y su hermosa esposa. La sala se quedó en silencio, y me quedé inmóvil a mitad de camino entre mi mesa y el micrófono. Quizás todo estaría bien. Quizás lo mantendría simple y dulce. Saben, cuando Marcos me dijo que se casaba con Elena, no me sorprendió. Es preciosa, inteligente, viene de buena familia. Guiñó un ojo al padre de Elena, quien forzó una sonrisa incómoda. Pero le dije, «Hijo, el matrimonio no es todo color de rosa. Solo míranos a tu madre y a mí». Una oleada de risas nerviosas recorrió la multitud. La sonrisa de mamá se endureció. 40 años este agosto. 40 años de compromisos. 40 años de... Hizo una pausa, agitando su bebida. Ajustes. Empecé a moverme de nuevo, más rápido ahora. «Lo que intento decir es», continuó papá, su voz subiendo de tono. «El matrimonio te cambia, y no siempre para mejor. Tu madre y yo...». «Papá», dije, alcanzándolo al fin y poniéndole una mano en el brazo. «¿Qué tal si dejamos que Marcos y Elena sean los protagonistas esta noche?». Me miró, momentáneamente confundido. Luego algo brilló en sus ojos. Ira, o quizás dolor. Siempre interrumpiéndome, Sara. Siempre creyendo que sabes más. Solo creo que quizás este no es el momento para la verdad, dijo en voz alta, volviéndose hacia el micrófono. Siempre has tratado de ocultarlo, ¿verdad? Siempre fingiendo que somos la familia perfecta. Dime, ¿Javier sabe cómo somos realmente? ¿Elena? La sala se había quedado en completo silencio. Marcos nos miraba fijamente, con el rostro pálido. Elena parecía a punto de llorar. Mamá había desaparecido. «Papá, por favor», susurré. «Estás borracho. Salgamos a tomar un poco de aire fresco». «Estoy bien justo donde estoy», dijo, apartando el brazo bruscamente. El movimiento fue tan repentino que tropecé hacia atrás,
chocando con un camarero que llevaba una bandeja de vasos. El estruendo pareció increíblemente fuerte en la silenciosa sala. La clásica Sara. Papá rió amargamente, siempre armando un escándalo mientras pretendes evitarlo. Basta, Ricardo. La voz de mamá cortó el silencio. Había reaparecido al borde de la pista de baile. Estás avergonzándote. Oh, ¿me estoy avergonzando? La voz de papá subió de tono. Qué ironía viniendo de ti, Elisa. ¿Cuántas veces me has amenazado con dejarme? ¿Cuántas veces has hecho una maleta solo para deshacerla de nuevo porque tienes demasiado miedo de estar sola? La gente empezó a susurrar. Miré a Marcos, suplicando ayuda en silencio, pero él simplemente se quedó sentado, con el brazo alrededor de Elena, como si pudiera protegerla de la implosión de nuestra familia. Laura se acercó con cautela. «Papá, todos están mirando», dijo suavemente. «Que miren», rugió. «Que vean cómo son realmente 40 años de matrimonio». Javier apareció de repente a mi lado, tomando el control de una manera que nunca antes lo había hecho. Le quitó el micrófono a papá y habló con calma. «Creo que es hora del discurso del padrino de bodas. Tomás, ¿estás listo?» El hermano de Elena, Tomás, se levantó de un salto, aliviado de tener algo que hacer. Javier guió a papá lejos del micrófono y hacia la puerta, susurrándole algo al oído que lo hizo dejar de resistirse. Me quedé inmóvil, fragmentos de cristales rotos brillando a mis pies como todas las ilusiones que había mantenido sobre nuestra familia. Mamá se acercó a mí, su rostro una máscara de compostura. «Limpia eso», sisió, señalando el desorden. «Y luego encuentra a tu padre. No puede conducir a casa así. Mamá, yo...» «Ahora no, Sara. Hablaremos de esto más tarde». Se dio la vuelta para calmar a los visiblemente molestos padres de Elena. Mientras el padrino de bodas comenzaba su discurso, esforzándose demasiado por ser divertido y fracasando, me arrodillé para ayudar al camarero a recoger los cristales rotos. Me temblaban tanto las manos que me corté. Una fina línea roja apareció en mi palma. «Déjalo», dijo el camarero amablemente. «Nosotros nos encargamos». Asentí en silencio y me puse de pie, mirando la hermosa recepción que ahora parecía un campo de batalla. Marcos me miró desde el otro lado de la sala, y por primera vez en mi vida vi una acusación allí, como si le hubiera fallado al no evitar esto antes, como si este desastre fuera de alguna manera mi culpa. Y quizás lo era. Quizás todos estos años de mantener la paz solo habían retrasado lo inevitable. Quizás en realidad había empeorado las cosas ayudando a todos a fingir. Salí del salón de recepciones a la cálida noche de verano, con sangre goteando por mi muñeca, en busca de mi padre y preguntándome por qué me molestaba siquiera. Encontré a papá sentado en un banco de piedra en el jardín, con la pajarita deshecha, mirando al vacío. Las luces de hadas proyectaban sombras extrañas en su rostro, haciéndolo parecer mayor de sus 65 años. «Las llaves del coche, papá», dije, extendiendo la mano. El corte en mi palma había dejado de sangrar, pero me escocía con el aire de la noche. Levantó la vista, entrecerrando los ojos. «Sara, ven a sentarte conmigo». Palmeó el banco. Cuando no me moví, suspiró pesadamente. «No voy a conducir a ninguna parte. Javier ya me quitó las llaves». Me quedé allí, dividida entre la ira y el hábito de toda una vida de perdonarlo. Detrás de mí, podía escuchar los sonidos amortiguados de la recepción que continuaba. La música, las risas. La vida seguía a pesar de lo que acababa de suceder. «Arruinaste la boda de Marcos», dije finalmente. «Solo fue un discurso», murmuró, pasándose una mano por el cabello plateado. Todos estaban bebiendo. Nadie lo recordará mañana. Marcos lo recordará. Elena lo recordará. Sus padres lo recordarán. Papá se encogió de hombros. Se les pasará. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. 22 años de ser el amortiguador familiar, de suavizar las cosas, de poner excusas para él. Todo se levantó como una ola y se estrelló. «No, no se les pasará», dije. Mi voz temblaba. «Así como a mí no se me ha pasado que te perdieras mi graduación universitaria por estar con resaca. O a Laura no se le ha pasado que llamaras a su novio un inútil en Acción de Gracias. O a Marcos no se le ha pasado que aparecieras borracho en su partido de campeonato de instituto y te pelearas con su entrenador». El rostro de papá se oscureció.
Si esta es la gratitud que recibo por todo lo que he hecho por ustedes, hijos, ¿qué has hecho por nosotros? Aparte de enseñarnos a andar con pies de plomo y convertirnos en expertos en control de daños, les di un techo, pagué esa elegante carrera universitaria de la que estás tan orgullosa. ¿Y crees que eso es suficiente? ¿Crees que eso compensa las peleas a gritos con mamá? ¿Las veces que desaparecías durante días sin explicación? ¿Por hacernos a todos terror de traer amigos a casa porque nunca sabíamos qué versión tuya conocerían? Se levantó de repente, tambaleándose ligeramente. No tengo que escuchar esto, no de mi propia hija. No, no tienes, asentí, retrocediendo. No tienes que escuchar a nadie. Nunca lo has hecho. Pero yo tampoco tengo que seguir fingiendo que todo está bien. Me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo. Tu madre es con quien deberías estar enfadada. Todos estos años ha sido ella quien ha amenazado con irse. Me lo ha echado en cara. Ha hecho exigencias. Lo miré de nuevo. ¿Se te ocurrió alguna vez que quizás debería haberse ido? ¿Que quizás todos habríamos estado mejor? El dolor que apareció en su rostro me hizo arrepentirme de las palabras inmediatamente, pero no pude retractarme. Y quizás no quería. Quizás necesitaban ser dichas. No lo dices en serio, dijo en voz baja. Ya no sé lo que digo. Me abracé a mí misma, de repente con frío a pesar de la cálida noche. Voy a volver dentro para ayudar a Marcos y Elena a salvar lo que queda de su boda. Te he pedido un Uber. Debería llegar en 5 minutos. Vete a casa, papá. Despeja la mente. Lo dejé allí en el jardín y me dirigí de nuevo hacia la recepción. Antes de llegar a las puertas, Javier me interceptó. Aquí estás, dijo, con alivio evidente en su voz. ¿Estás bien? No, respondí honestamente. No lo estoy. Me abrazó, y por un momento me dejé llevar por su fuerza. Pero solo por un momento. Todavía quedaba mucho por hacer. ¿Qué tan mal está ahí dentro? Pregunté, apartándome. Tu madre está diciendo a todos que tu padre no se sentía bien. Intoxicación alimentaria, al parecer. Reí amargamente. ¿Y se lo creen? Algunos sí, otros... Se encogió de hombros. La orquesta está tocando de nuevo. El baile se ha reanudado. Marcos y Elena parecen estar bien. Parecen. Esa es la palabra clave. Enderecé los hombros. Volvamos a entrar. La recepción de hecho continuaba, pero había una corriente subterránea de tensión. Pequeños grupos de invitados susurraban, enmudeciendo a nuestro paso. Mamá charlaba con la madre de Elena, su sonrisa firmemente en su lugar, aunque no llegaba a sus ojos. Marcos y Elena bailaban, sus frentes juntas mientras se susurraban. Laura apareció a mi lado, con una copa de vino en la mano. ¿Dónde está papá? Se fue a casa. Le pedí un Uber. Asintió. Probablemente sea lo mejor. Mamá está en modo control de daños total. ¿Qué hay de nuevo? Dije, más bruscamente de lo que pretendía. Laura levantó una ceja. Uy, ¿qué pasó ahí afuera con papá? Nada nuevo, suspiré. Las mismas discusiones, un día diferente. Pareces molesta. Estoy bien. Me miró con escepticismo, pero no insistió. Esa era la forma de nuestra familia. No presionar, no indagar demasiado, mantener la paz a toda costa. Tomé una copa de cava fresca de un camarero que pasaba y me bebí la mitad de un trago. Javier frunció el ceño, pero no dijo nada. Llevaba años diciéndome que necesitaba dar un paso atrás en mi papel de mediadora familiar, que no era sano, pero él no entendía lo que era crecer en una casa donde el silencio podía estallar en gritos sin previo aviso, donde la tensión flotaba en el aire como humo. La noche avanzó. Bailé con Javier. Conversé trivialmente con parientes. Ayudé a la abuela de Elena a encontrar su chal. Hice todo lo que se esperaba de la hermana del novio. Pero algo había cambiado dentro de mí. Cada sonrisa se sentía como una mentira. Cada ¿no es una boda preciosa? Me hacía querer gritar. Cerca de la medianoche, mientras la recepción terminaba, Marcos me agarró del brazo al pasar. ¿Podemos hablar?, preguntó, su expresión seria. Asentí, y salimos a la terraza. La noche se había enfriado, y el río brillaba bajo la luz de la luna. Lo siento mucho por papá. Empecé de inmediato. Debería haberlo visto venir. Debería haber... Para, me interrumpió Marcos. De eso quería hablarte. Siempre haces esto. Siempre asumes la responsabilidad por él. Parpadeé, sorprendida. Solo intento ayudar. Lo sé,
Pero Sara, no es tu trabajo arreglar todo lo que él rompe. Nunca lo fue. Pero, sin peros. Mira, lo que pasó esta noche fue horrible. Pero Elena y yo estaremos bien. Nos vamos de luna de miel mañana. Y para cuando regresemos, esto será solo un mal recuerdo. Marcos, te humilló delante de todos. Sí, lo hizo. Y eso es cosa suya, no tuya. Me apretó el brazo. He estado pensando mucho en nuestra familia últimamente, especialmente al empezar la mía. Y me di cuenta de algo. Todos seguimos actuando como cuando éramos niños. Tú sigues intentando proteger a todos. Laura sigue intentando desaparecer en segundo plano. Yo sigo intentando ser perfecto para que nadie se fije en mí. Sus palabras me golpearon como un puñetazo porque eran verdad. Todos seguíamos interpretando los papeles que nos habíamos asignado hacía décadas. «¿Entonces qué hacemos?», pregunté suavemente. «No sé tú, pero yo estoy rompiendo el ciclo. Elena y yo ya lo hemos hablado. Nuestro hogar será diferente. Nuestros hijos nunca tendrán que preocuparse por qué versión de papá volverá a casa esta noche». Sentí que las lágrimas me brotaban de los ojos. «Serás un padre increíble, Marcos». Sonrió. Luego se puso serio de nuevo. «Pero necesito que hagas algo por mí, Sara. Lo que sea. Deja de cargarnos a todos. Te está aplastando y no nos ayuda a ninguno a largo plazo». Empecé a protestar, pero las palabras se me murieron en la garganta, porque en el fondo sabía que tenía razón. Todo lo que había estado haciendo todos esos años, la pacificación, el suavizado, el fingir, no había arreglado nada. Nuestra familia estaba tan rota como siempre. «Lo intentaré», prometí, aunque no estaba segura de saber cómo parar. Marcos me abrazó fuertemente. «Eso es todo lo que pido». Al regresar al interior, vi a mamá de pie sola junto a la mesa de regalos, arreglando regalos ya perfectamente colocados. La tensión familiar en sus hombros me dijo que todavía estaba furiosa por el comportamiento de papá. Por primera vez, no fui hacia ella. No le ofrecí consuelo ni ayuda con el control de daños. En cambio, tomé la mano de Javier y le pedí que me llevara a casa. En el camino de regreso a nuestro apartamento, apoyé la cabeza en la ventana y observé las luces de Ciudad Esmeralda difuminarse a través de mis lágrimas. Javier se acercó y tomó mi mano, su pulgar acariciando suavemente mi anillo de bodas. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. «No», respondí sinceramente, «pero quizás algún día lo esté». 3 semanas después del desastre de la boda, estaba sentada en la consulta de la doctora Barreiro, observando motas de polvo flotar a la luz del sol que entraba por su ventana. La silla de cuero crujió mientras me movía incómodamente. «¿Así que has estado evitando a tus padres desde la boda?», preguntó, su voz neutral. «No evitando exactamente», dije. «Solo dando un paso atrás, como sugirió Marcos». La doctora Barreiro asintió. Llevaba unos 2 meses viéndola, inicialmente por lo que había llamado problemas menores de ansiedad. Javier había sugerido suavemente la terapia después de encontrarme despierta a las 3 de la mañana por 5ª noche consecutiva, revisando compulsivamente los correos electrónicos del trabajo. «¿Y cómo te sientes con eso?», preguntó ella. Casi me reí. Era una pregunta tan de terapeuta. «Extraño», admití, como si estuviera descuidando algo importante. «¿Pero lo estás? ¿Descuidando algo importante?», lo pensé. Mamá había llamado 11 veces en las últimas 3 semanas. Yo había contestado 2 veces, manteniendo las conversaciones breves. Papá había enviado un mensaje de texto una vez, un escueto «necesito hablar», que había ignorado. Laura había informado que estaban igual que siempre, lo que significaba que estaban fingiendo que no había pasado nada. «Así se siente», dije finalmente. «Son mis padres. Debería estar ahí para ellos». «¿Por qué?», la pregunta me tomó por sorpresa. «Porque eso es lo que hace la familia». «¿Lo es?», la doctora Barreiro se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Qué hace tu familia, Sara?». Imágenes destellaron en mi mente. Mamá sentada con el rostro inexpresivo en la mesa del desayuno, mientras papá se recuperaba de otra borrachera. Laura escondida en su habitación durante las discusiones. Yo poniendo excusas por papá a los amigos de Marcos cuando llegaba tarde a recogernos de la escuela, oliendo a alcohol. «Fingimos», dije suavemente. «Fingimos que todo está bien cuando no lo está». «¿Y a quién sirve eso?». Me quedé mirándola, incapaz de responder. Al día siguiente,
Me reuní con Laura para tomar un café en la cafetería de la Librería del Río, nuestro santuario de la infancia. De niñas, nos escapábamos a la enorme librería cada vez que las cosas se ponían demasiado tensas en casa, perdiéndonos durante horas entre los estantes. ¿Cómo va eso de dar un paso atrás?, preguntó Laura, revolviendo su café con leche. Raro, admití. Me siento culpable todo el tiempo. Bienvenida al club. Se pasó una mano por su corto cabello rojizo, tan diferente de mis ondas rubias. Siempre habíamos sido opuestas. Yo la responsable, ella la rebelde. O eso había pensado. He estado viéndolos para la cena de los domingos, y es agotador. Mamá actúa como si nada hubiera pasado, y papá se ha portado lo mejor posible. Es como ver a dos personas representando una obra que han ensayado durante años. ¿Me han mencionado? Mamá pregunta por ti. Dice que no le contestas las llamadas. La culpa se me revolvió en el estómago. Solo necesito espacio. Lo sé, dijo Laura, sorprendiéndome con su comprensión. De hecho, te envidio un poco. Estás haciendo lo que yo nunca he tenido el valor de hacer, alejarte. Te has alejado bastante, señalé. Te mudaste a Sevilla durante 3 años. Físicamente sí, pero emocionalmente, negó con la cabeza. Siempre he estado enredada en su drama, incluso a distancia. La diferencia es que tú intentaste arreglarlo, y yo solo intenté huir de ello. Nunca lo había pensado de esa manera. Siempre había visto a Laura como la fuerte, la que podía desapegarse, pero quizás ambas estábamos atrapadas a nuestra manera. ¿Has hablado con Marcos?, pregunté, cambiando de tema. Él y Elena todavía están en Tailandia. Por su Instagram parecen dichosamente felices. Sorbió su café. Me envió un mensaje, sin embargo. Dijo que necesitamos tener una reunión familiar cuando regrese. Mi estómago se tensó. ¿Sobre qué? No dijo, pero supongo que el desastre de la boda. Gemí. Eso suena horrible. Sí, asintió Laura. ¿Pero también quizás necesario? No sé. Algo tiene que cambiar. No podemos seguir con este baile para siempre. Sus palabras resonaron en mi mente más tarde esa noche mientras preparaba la cena. Javier trabajaba hasta tarde, así que tenía el apartamento para mí sola. La salsa de pasta burbujeaba en la estufa, llenando la cocina con el aroma a tomates y albahaca. Era la receta de mi abuela, uno de los pocos legados familiares positivos que había heredado. Mi teléfono vibró. Mamá. Lo miré fijamente durante un largo momento, con el dedo sobre el botón de rechazar. Luego, para mi sorpresa, contesté. Hola, mamá. Sara. Su voz era nítida, como siempre. Por fin. Empezaba a pensar que habías cambiado de número. No caí en la provocación. ¿Qué pasa? Una ligera pausa. Tu padre y yo vamos a cenar el próximo sábado. Solo familia. Necesito que estés allí. No. ¿Te gustaría venir? O... Nos encantaría verte. Necesidad. Siempre necesidad con ella. Tendré que consultarlo con Javier, dije, un pequeño acto de desafío. En el pasado habría aceptado de inmediato. Es importante, Sara. Su tono se endureció. Marcos y Elena volverán. Dice que tiene algo que discutir con todos nosotros. La reunión familiar que Laura había mencionado. Te avisaré, dije, resistiéndome todavía a la tentación de complacerla automáticamente. Otra pausa. Más larga esta vez. Tu padre pregunta por ti. Una apelación emocional, inusual en ella. ¿Cómo está?, pregunté, a pesar de mí misma. Sobrio, por ahora. De repente sonó cansada. Lo está intentando, Sara. La mezcla familiar de esperanza y escepticismo surgió en mí. Papá lo había intentado muchas veces antes. Nunca duraba. Eso es bueno, dije con neutralidad. Espero que esta vez funcione. Sí, bueno. Su brusquedad regresó. Sábado a las 6. Avísame si puedes venir. Después de colgar, removí la salsa de pasta mecánicamente, mi mente acelerada. Parte de mí quería llamar y decir que no podía ir. Otra parte ya estaba planeando qué plato llevar, qué ropa ponerme, qué temas evitar. Los viejos hábitos tardan en morir. Cuando Javier llegó a casa, le conté sobre la invitación a cenar. Frunció el ceño, dejando su maletín. ¿Estás segura de que es una buena idea?, preguntó. Solo han pasado 3 semanas desde la boda. Marcos estará allí, dije. Quiere hablar con todos nosotros. Javier se aflojó la corbata. No tienes que ir solo porque tu madre lo exija. No es solo eso.
Me senté a la mesa de la cocina. Tengo curiosidad por lo que Marcos tiene que decir, y quizás necesito enfrentarlos, resolverlo de una vez por todas. Él levantó una ceja. ¿Resolver qué? Todo. La bebida, las peleas, la farsa. Me retorcí el anillo de bodas, un hábito nervioso. Mi terapeuta dice que necesito romper el patrón. Javier se sentó frente a mí. ¿Y crees que una cena familiar es el lugar para hacer eso? No, admití, pero podría ser un comienzo. Se acercó a la mesa y me tomó la mano. Decidas lo que decidas, estoy contigo. Pero recuerda lo que me dijiste la noche de la boda. No puedes seguir cargando con todos ellos. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Esa era la parte más difícil de dar un paso atrás. Aceptar que no podía arreglar a mi familia, que quizás no querían ser arreglados. El resto de la semana transcurrió en un torbellino de trabajo y ansiedad. Como gerente de proyectos para una organización sin fines de lucro ambiental, estaba acostumbrada a apagar incendios, mediar conflictos, encontrar compromisos, todas las habilidades que había perfeccionado al crecer. A veces me preguntaba si había elegido mi carrera porque replicaba las dinámicas familiares de mi infancia. El viernes por la noche, volví a soñar con la boda. En el sueño, el discurso de papá duró horas. Su voz se hacía cada vez más fuerte hasta que las paredes del salón de recepciones se agrietaron. Intenté alcanzarlo, pero mis pies estaban pegados al suelo. Me desperté jadeando, con el corazón acelerado. El brazo de Javier me rodeó en la oscuridad. ¿El mismo sueño?, murmuró. Sí, me apoyé en él, agradecida por su presencia constante. No sé si podré hacer esto mañana. No tienes por qué. Pero si no voy, me detuve. ¿Qué? ¿El mundo se acabará? ¿Tu familia se desmoronará? Su voz era suave, no burlona. Son adultos, Sara. Llevan décadas tomando sus propias decisiones. Sabía que tenía razón. Pero soltar la responsabilidad de la felicidad de mi familia se sentía como soltar una cuerda a la que me había aferrado durante años, aterrador, pero también potencialmente liberador. El sábado llegó, claro y fresco. Pasé la mañana limpiando el apartamento, un hábito nervioso que Javier había aprendido a reconocer como una señal de mi ansiedad. Al mediodía, todavía no había llamado a mamá para confirmar si iríamos. Debería avisarle, dije, mirando mi teléfono. Entonces llámala, respondió Javier, sin levantar la vista de su libro. Pero todavía no sé si quiero ir. Dejó el libro. Sara, ¿qué quieres tú? No lo que crees que debes hacer, o lo que haría feliz a tu madre, o lo que mantendría la paz. ¿Qué quieres tú? Me quedé sentada, paralizada por la sencillez y la complejidad de la pregunta. ¿Qué quería yo? Había pasado tanto tiempo priorizando las necesidades de los demás, que las mías se sentían extrañas, casi egoístas. Empecé. Luego me detuve, sorprendida por la respuesta que se formaba en mi mente. Quiero ir, pero bajo mis condiciones. Quiero decir lo que deba ser dicho, aunque sea incómodo. Ya no quiero fingir. Javier sonrió. Entonces eso haremos. Llamé a mamá y le dije que iríamos. Al colgar, sentí algo inesperado, no temor, sino una extraña sensación de resolución. Mañana sería difícil, quizás incluso doloroso, pero sería real. Y después de toda una vida fingiendo, eso se sentía como un progreso. El viaje a la casa de mis padres en Lago Azul se sintió como viajar en el tiempo. La misma ruta que había tomado cientos de veces, pasando por los mismos puntos de referencia. El viejo roble en la esquina de la calle del Vado, la pequeña panadería donde mamá solía comprar nuestras tartas de cumpleaños, el parque donde papá enseñó a Marcos a andar en bicicleta antes de que su problema con la bebida empeorara. «Estás agarrando el volante muy fuerte», observó Javier, su voz suave. Aflojé los dedos y los flexioné. «Lo siento. Hábito nervioso. Todavía podemos dar la vuelta», me recordó. Negué con la cabeza. «No, tengo que hacer esto». La casa lucía exactamente como siempre. Impecable colonial blanca con persianas negras, césped meticulosamente cuidado, flores de temporada perfectamente dispuestas en los macizos que flanqueaban el sendero. Cosa de mamá. Siempre había estado obsesionada con las apariencias, asegurándose de que el exterior luciera impecable incluso cuando todo por dentro se estaba desmoronando.
Javier me apretó la mano mientras nos acercábamos a la puerta principal. «Recuerda, podemos irnos en cualquier momento», susurró. Asentí y toqué el timbre, oyendo el familiar sonido resonar en el interior. Mamá abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando en la puerta. «Sara, Javier». Me dio un beso al aire en la mejilla, su perfume envolviéndome en una nube de Chanel No. 5, justo a tiempo. Se veía impecable como siempre. Pendientes de perlas, suéter de cachemir color crema, pantalones sastre. Nadie adivinaría que era la misma mujer que una vez lanzó un jarrón a la cabeza de papá durante una discusión sobre su factura de tarjeta de crédito. «Laura ya está aquí», continuó, conduciéndonos a la sala de estar. «Y Marcos y Elena llegaron esta mañana. Se están acomodando». Papá estaba de pie junto a la chimenea, con una bebida en la mano. Mi estómago se tensó hasta que me di cuenta de que era solo agua. «Sara», dijo, su voz extrañamente formal. «Me alegro de verte». Me había preparado para muchos escenarios. Que fingiera que no había pasado nada, que estuviera a la defensiva, que estuviera borracho de nuevo. Pero esta cautelosa cortesía me descolocó. «Hola, papá», respondí, igualmente rígida. Laura estaba sentada en el borde del sofá. Me dedicó una pequeña sonrisa que decía: «Prepárate». Marcos y Elena salieron del pasillo, ambos con un aspecto bronceado de su luna de miel. «Sara», Marcos me abrazó fuertemente. «Gracias por venir. No me lo perdería por nada», dije, diciéndolo en serio a pesar de mi ansiedad. La siguiente media hora fue una clase magistral de conversación superficial. Mamá preguntó sobre nuestros trabajos, papá preguntó sobre el pronóstico del tiempo, Laura compartió una anécdota sobre su gato. Nadie mencionó el desastre de la boda. Era como si todos estuviéramos leyendo un guión titulado «Cena familiar normal». Solo cuando nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, la fachada comenzó a resquebrajarse. Mamá se había superado con la comida: salmón, verduras asadas, su famoso gratinado de patatas, pero la comida permaneció en gran parte sin tocar en nuestros platos. «Entonces», dijo papá, rompiendo un tenso silencio, «Marcos dijo que querías hablarnos de algo». Marcos dejó el tenedor. «De hecho, sí». Miró a Elena, quien asintió alentadoramente. «Elena y yo hemos estado pensando mucho durante nuestra luna de miel, sobre la familia y lo que significa para nosotros». Mamá enderezó un tenedor que ya estaba perfectamente alineado con su plato. «Si esto es sobre lo que pasó en la boda», «Lo es», interrumpió Marcos, «pero no de la forma en que piensas». Respiró hondo. «Lo que pasó en la boda fue horrible, pero también nos dejó algunas cosas muy claras». Papá se movió incómodo. «Hijo, ya me disculpé. Por favor, déjame terminar», dijo Marcos con firmeza. «Esto no se trata solo de tu discurso, papá. Se trata de patrones. Patrones que han definido a nuestra familia desde que tengo memoria». La habitación quedó en silencio. Podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo, marcando cada segundo de este momento sin precedentes. «Todos tenemos nuestros roles», continuó Marcos. «Papá bebe y arremete. Mamá finge que todo está bien. Sara intenta arreglarlo todo. Laura desaparece. Y yo...» Hizo una pausa. «Intento ser perfecto para que nadie se fije en mí». El rostro de mamá se había puesto pálido. «No creo que esta sea una conversación apropiada para la cena. Ese es el problema», dijo Marcos. «Nunca hablamos de los problemas reales. Nunca reconocemos el elefante en la habitación». «¿Y qué elefante es ese?», preguntó papá, un tono defensivo asomando en su voz. Marcos lo miró directamente a los ojos. «Tu alcoholismo, papá. ¿Y cómo nos ha afectado a todos?». La palabra flotó en el aire entre nosotros. Alcoholismo. Nunca lo habíamos llamado así antes, no en voz alta. Siempre era: «Papá tuvo un día difícil», o «Papá necesita desahogarse», o «Papá no se siente bien». «Eso es ridículo», se burló papá, pero su voz carecía de convicción. «¿Lo es?», Laura intervino, sorprendiéndome. «Has estado borracho en cada evento importante de nuestras vidas. Graduaciones, cumpleaños, vacaciones. Te perdiste mi graduación universitaria por completo porque tenías demasiada resaca para subir al avión. Y has amenazado con dejar a mamá al menos una vez al año desde que tengo memoria», añadí, encontrando mi voz. Los ojos de mamá destellaron con ira. «No veo cómo airear todos estos trapos sucios ayuda en algo».
Porque hemos terminado de fingir, dijo Marcos. Elena y yo esperamos un bebé. El anuncio cayó como una bomba en medio de la mesa. En otras circunstancias, habría sido un momento de alegría. ¿Estás embarazada?, preguntó mamá, momentáneamente distraída de su ira. ¿Cuándo? Tengo 8 semanas, dijo Elena en voz baja. Era la primera vez que hablaba desde que nos sentamos. Nace en febrero. Eso es... Mamá pareció luchar por la respuesta adecuada. Maravillosas noticias. Lo es, asintió Marcos. Y también es por eso que necesitábamos tener esta conversación. Porque las cosas tienen que cambiar antes de que nazca nuestro hijo. El rostro de papá se había puesto rojo. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no se nos permitirá ver a nuestro nieto? Estoy diciendo que habrá límites, respondió Marcos con calma. No expondré a mi hijo al caos en el que crecí. No los haré andar con pies de plomo, preguntándose qué versión de su abuelo tendrán ese día. Mamá se levantó bruscamente. Creo que voy a ver el postre. Siéntate, Elisa, dijo papá con dureza. Aparentemente nuestros hijos han organizado una intervención. No es una intervención, dije. Es una conversación largamente postergada. Bueno, a mí me parece un ataque, replicó papá. Eso es porque no estás acostumbrado a rendir cuentas, dijo Laura. Papá se echó hacia atrás de la mesa. No tengo que escuchar esto en mi propia casa. Papá, por favor. La voz de Marcos se quebró. No estoy tratando de castigarte. Estoy tratando de darte la oportunidad de ser parte de nuestras vidas, de la vida de tu nieto. Pero las cosas tienen que cambiar. ¿Qué cosas?, exigió papá. Sé específico. Necesitas reconocer que tienes un problema con la bebida, dijo Marcos, y buscar ayuda para ello. Papá rió amargamente. ¿Así, sin más? ¿Chasqueo los dedos y estoy curado? No, dijo Marcos. Será difícil, y te apoyaremos, pero tiene que ser tu elección. Hubo un largo silencio. Miré a mamá, esperando que interviniera con excusas o cambiara de tema. En cambio, estaba mirando sus manos, las lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. «Mamá», dije suavemente. Levantó la vista. «Estoy tan cansada, Sara», susurró. «Cansada de la farsa. Cansada de pretender que somos la familia perfecta cuando estamos desmoronándonos». Era la primera vez que la escuchaba admitir algo así. La habitación permaneció en silencio, roto solo por el tic-tac del reloj. «Todos estamos cansados», dijo Marcos, «pero podemos elegir un camino diferente». Papá se frotó la frente. «No sé de qué están hablando». «Sí que lo sabes, Ricardo», dijo mamá, su voz más fuerte ahora, aunque todavía teñida de cansancio. «Sabes que esto es lo que tenemos que hacer. Por nosotros, por nuestros hijos, por nuestro nieto». Papá la miró, luego a cada uno de nosotros. Vi una chispa de algo en sus ojos. Miedo, quizás, pero también una pizca de esperanza. «Muy bien», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Necesitaré ayuda». Un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación. Elena se levantó y se acercó a Marcos, tomando su mano. «Lo lograremos juntos», dijo ella. Nos quedamos allí durante un largo rato, sin hablar, la tensión de años de silencio disipándose lentamente. No había abrazos ni lágrimas de alegría. Era un momento incómodo, cargado de dolor y de la inmensidad de lo que acababa de pasar. Pero era real, y por primera vez en mi vida, sentí que mi familia, rota y disfuncional como era, tenía una oportunidad. Pasaron las semanas, y la doctora Barreiro me animó a establecer límites con mis padres. «No puedes seguir siendo su parachoques emocional, Sara», me dijo. «Necesitas priorizar tu propia salud y bienestar». Empecé poco a poco. Cuando mamá me llamaba para quejarme de papá, yo escuchaba, pero no ofrecía soluciones, ni validaba su papel de víctima. «Mamá, lamento que te sientas así», decía. «Quizás deberías hablar de esto con papá directamente». Al principio, ella se molestó. «¿No vas a ayudarme?» «Te apoyo, pero no puedo solucionar esto por ti», respondía. Era difícil, y a menudo me sentía culpable. Papá empezó a ir a reuniones de alcohólicos anónimos. Era un progreso lento y lleno de tropiezos. Hubo días en los que se saltó las reuniones, o en los que su temperamento se disparó, pero también hubo días en los que habló abiertamente sobre sus luchas,
algo que nunca había hecho. Empezó a llamarme a mí y a Laura para disculparse por cosas del pasado, pequeñas y grandes. Algunas de sus disculpas se sentían superficiales, recitadas de un manual de AA. Otras, como la vez que me llamó para disculparse por haberme abandonado en el campo de fútbol a los 8 años, me hicieron llorar. Siento haberte hecho sentir que tenías que criarte sola, dijo, su voz ronca. No era tu responsabilidad. A veces me sentía tentada a volver a mi antiguo papel, a intervenir, a arreglar. Pero las palabras de Marcos seguían resonando en mi cabeza. No es tu trabajo arreglar todo lo que él rompe. Y las de la doctora Barreiro. Prioriza tu propia salud. Poco a poco, la culpa disminuyó, reemplazada por una sensación de ligereza. Marcos y Elena regresaron de su luna de miel radiantes. El embarazo de Elena avanzaba sin problemas, y la noticia de que esperaban una niña trajo una alegría muy necesaria a la familia. Mamá, para mi sorpresa, parecía genuinamente emocionada. Incluso empezó a hablar de cambios y nuevos comienzos. Parecía estar aceptando el hecho de que su fachada de perfección se había roto, y que quizás eso no era del todo malo. Un día, Laura me llamó. «¿Adivina qué?», dijo. «Papá me acaba de llamar para disculparse por lo del novio de Acción de Gracias. Dijo que le había recordado que su opinión no importaba tanto como mi felicidad». Laura sonaba atónita. Nunca pensé que lo escucharía decir algo así. «Las cosas están cambiando», dije. «Sí», estuvo de acuerdo. «Y es extraño, pero bueno». El invierno trajo consigo la llegada del bebé de Marcos y Elena. La pequeña Sofía nació una noche fría de febrero, trayendo luz a nuestras vidas. Estaba en la sala de espera del hospital con Javier, Laura y nuestros padres. Papá estaba sobrio, ansioso, y por primera vez en años, parecía genuinamente vulnerable. Cuando Marcos salió para anunciar la llegada de Sofía, papá se levantó, con los ojos llorosos. «Felicitaciones, hijo», dijo, su voz ahogada. «No puedo esperar a conocerla». Marcos asintió. Luego dijo: «Hay una cosa más, papá». Mi estómago se tensó. ¿Sería el discurso de la boda, de nuevo? ¿Marcos establecería límites frente a todos? Mamá y yo hemos decidido que, para que el bebé venga a casa, necesitamos tener un hogar seguro y sano para ella, dijo Marcos. Eso significa que necesitamos que sigas yendo a tus reuniones, papá. Y necesitamos que te comprometas a no beber cuando estés con ella. El silencio cayó sobre la sala. Mamá se puso tensa. Papá bajó la mirada a sus manos. Esto era todo, el momento de la verdad. Él levantó la vista. «Lo haré», dijo, su voz firme, aunque suave. «Me comprometo». Una oleada de emoción me invadió. No era una promesa, era un compromiso. Y por la expresión en el rostro de Marcos, él lo sintió también. En los meses siguientes, el cambio fue gradual, pero real. Papá siguió yendo a sus reuniones, y cada vez que veíamos a Sofía, estaba sobrio y presente. Incluso empezó a jugar con ella en el suelo, algo que nunca había hecho con nosotros cuando éramos pequeños. Mamá, aunque todavía era controladora en algunos aspectos, parecía más relajada, menos obsesionada con la perfección. Se permitió reír más, e incluso, en una ocasión, dejó que Sofía le manchara el suéter de cachemir. Por mi parte, seguí yendo a terapia. Seguía aprendiendo a establecer límites, a expresar mis propias necesidades, a dejar de ser la arregla-todo de la familia. Era un trabajo en progreso, pero el peso que había cargado durante tanto tiempo empezó a aligerarse. Ya no sentía la necesidad de saltar para mediar cada vez que mis padres discutían, ni de proteger a Marcos y Laura de las consecuencias de sus propias elecciones. Un día, estaba visitando a mis padres, y papá me preguntó si quería ir a jugar una partida de ajedrez. Era algo que solíamos hacer cuando yo era pequeña, antes de que su adicción se apoderara de él. «Claro, papá», dije, una punzada de nostalgia y esperanza en mi pecho. Nos sentamos en el jardín, el sol brillando, y jugamos. Él estaba completamente presente, concentrado en el juego, y yo sentí una conexión que había creído perdida para siempre. «Sabes, Sara», dijo, sin levantar la vista del tablero, «estoy orgulloso de ti». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias, papá». No sabía lo que depararía el futuro. Nuestra familia seguía siendo imperfecta,
marcada por años de dolor, pero por primera vez sentía que estábamos en el camino de la verdadera recuperación. Estábamos aprendiendo a dejar de fingir, a enfrentar nuestras verdades y a amarnos unos a otros no a pesar de nuestras imperfecciones, sino con ellas, un día a la vez.